Familia, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, a una nueva transmisión de Shabbat. Por la gracia del Señor, estamos de pie, reunidos, cada uno en sus casas, un camino a ellas, están algunos en el trabajo. Saludos a los que nos escriben constantemente. Muchísimas gracias a toda la familia de Bejarrot en Guaral, la que nos está escribiendo, nos está acompañando, siempre presente. Muchísimas gracias, bendiciones para todos ustedes, a todos los que nos siguen, nos acompañan también. En otros lugares han estado escribiendo mucho, nuestra familia en Orlando, Miami, Fort Lauderdale, en México, en DF y en otras ciudades, Centroamérica, el Caribe, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Ecuador. Gracias a todos nuestros amigos de Ecuador, Chile, Argentina, cruzando el charco también está Bélgica, Francia, Países Bajos, España, las Islas Canarias. Muchísimas gracias. Y tantos lugares que se me pasan. Agradecerles a todos ustedes a nivel nacional. Cusco, Trujillo, eh, Ancash, Puerto Maldonado, Arequipa, en el centro también, en Ayacucho. Muchísimas gracias. En San Ramón, en Chanchamayo, en donde hemos estado compartiendo y teniendo un tiempo también especial, bonito. eh, y en nuestra Lima metropolitana, distritos del norte, centro y sur, de diferentes partes, de todo ese tiempo de descanso que han tenido, compartir tiempo en familia, descansos civiles, han podido recuperar energías. Muchísimas gracias. Como verán, yo me encuentro ahora en una nueva locación, en un nuevo lugar, saludándolos desde la ciudad de Orlando, Florida. Estamos, esta semana, he llegado ayer, eh, y les pediría también sus oraciones. Tenemos una conferencia en representación también como Bejarrot en esta semana en Orlando, así que el Señor nos ayude de palabra y use este tiempo de bendición y para bendición. Así que dicho esto, diciéndole gracias al Señor, gracias a todos ustedes que nos están acompañándole, damos la bienvenida e inicio a un nuevo estudio, un nuevo Derash dentro de esta semana de Shabbat. Hoy iniciamos ese Shabbat con un Derash especial, así que como he estado, como mencionaba, en horas de viaje, muchas horas, he tenido conexiones de diferentes lados y he tenido tiempo específico o un tiempo de más de lo que habitualmente tengo para poder estudiar, para poder leer, para poder imaginar. Como saben, como soy muy imaginativo y mi imaginación a veces va, le doy rienda suelta. Y estaba meditando un poco en, en la historia de José, pensando en toda esta trama de la vida de José, cómo quedaría plasmada de una manera magistral en una película, en series que ya hay, que han podido destacar, rescatar muchos detalles que habitualmente no había. Eh, este, y yo decía, ¿cómo no hay un buen guión? O sea, no, ¿cómo no hay una buena representación de estas películas, de esta historia, perdón? Porque el guión está acá, el guión perfecto está acá. Y pensando por ahí me llevé un poco a la imaginación en la cual no se han puesto a pensar que incluso su vida, tu vida, está escrita por un guión. Hoy que el contenido multimedia, audiovisual es tan importante, desde un tiempo, en unos años hacia acá, es todo básicamente audiovisual, contenido en streaming, contenidos en videos cortos, series, películas. El crecimiento y la divulgación de ese contenido pues ha crecido y se multiplicado exponencialmente con el internet y con todas estas herramientas que hoy hacen que pueda crearse más rápidamente todo esto de historias. Y yo me podía pensar con todo esto, ¿cómo haríamos la historia de muchos personajes de la Biblia, Pablo y todas ellas? Y después dije, a veces siento que mi vida misma es como fuese
un guión. Y mientras estaba así, justo hay una llamada que escuché de alguien que estaba muy cerca a mí. Algunos detalles que estaba mal, estaba llorando incluso, de una chica, de algunos problemas que estaba teniendo. No me detuve a escuchar mucho porque no era de mi incumbencia, pero decía, wow, si mi historia es de esta manera, eh, su historia desde otra, y destacaba por qué todo me sale mal, por qué todo, por qué no me salen bien las cosas, o algo así decía. Y eso me llevó a hacerles esta pregunta, o me lleva a hacerles esta pregunta. ¿Ustedes tienen esa misma impresión? ¿Tienen esa misma idea de que su vida puede ser el guión escrita por alguien? Y según cómo está ese guión, ¿cómo sienten que está su vida? ¿O cómo sienten que es ese guionista en su vida? ¿Está escribiendo una historia muy bonita? ¿Una historia agradable? ¿O han sentido que el guión de su vida lo escribió alguien que quiere verlo sufrir? Porque constantemente les está pasando sufrimientos, porque constantemente les está pasando pruebas, porque constantemente les está pasando cosas que no son agradables. Y a veces me siento así. O a veces salta esa idea por mi cabeza. Y no es que constantemente pase por problemas, pero a veces pasan ciertas cosas y uno lleva al extremismo y todo me sale mal. Siempre pasa esto o nunca. Esas frases que solemos tenerlo muy arraigadas. Y dentro de las historias, hay una historia clásica que quizá la han leído o la han visto en cine, hay muchas adaptaciones. Una de mis favoritas desde muy niño. El Conde de Montecristo o Montecristo. Es un hombre inocente, traicionado por sus amigos, injuriado, arrojado a una fosa oscura, olvidado por años, y desde lo profundo de ese pozo, de ese exilio, él trama su regreso, y no solamente para hacer justicia, sino para reclamar una herencia que nadie sabía que existía. Y esa trama de alguien que sufre, que pasa por algo, un cambio de personaje, un plot que se conoce dentro del guión como el camino o la travesía del héroe, que pasa por diferentes vicisitudes y luego regresa glorioso. Y pasa eso, es una trama que funciona, que le encanta. Por eso dentro de los que llevan estudio de guión y todo, del recorrido, el viaje del héroe, que pasa por estas cosas y hay detalles, hay personajes, todo esto ayuda, es como que una fórmula que a la gente le agrada. Es una trama que nos fascina y mucha gente se pregunta el por qué. Hay aspectos psicológicos que quieren responder esta pregunta, pero yo creo que viendo un poco la historia de José o la historia de Bereshit, yo creo que esta trama nos fascina porque resuena algo eterno en nosotros, algo eterno establecido en nosotros, resuena con algo de parte de Dios. Y hoy que entramos a la Parashá Vayehi, que es la última del libro de Bereshit, que es el final del libro de Génesis, lo que vemos aquí es como que el guión original de la redención. Jacob está muriendo, José está reinando, hay menciones de bendiciones, hay menciones de miedo, de perdón, hay muertes, en el caso de Jacob y su tumba en Macpela, hay muerte también de José y su tumba en Egipto, o sea, y en medio de toda esta muerte de José, perdón, de
Jacob, perdón, de José reinando en medio de ataúdes, en medio de despedidas, hay un secreto, se revela un secreto, que el camino al trono siempre tiene que pasar por un pozo. Lo decía en temporadas pasadas, siempre para llegar a la tierra prometida tienes que pasar por el desierto. ¿Cuánto tiempo? Esa es otra cosa. Pero aquí, camino al trono, siempre tiene que pasar por un pozo. Y hoy vamos a descubrir por qué, en nuestro caso, muchas veces las pruebas que estás viviendo hoy no son el final de tu historia, sino todo lo contrario, es el escenario donde Dios está instalando y formando tu corona. Para entender esto, un poco del contexto nos sirve. Estamos en el cierre de una era para este Parashá Vayehi. Jacob, el padre, el patriarca, está ya dando sus últimas bendiciones. Pero no son solo deseos de su corazón. No son solamente los deseos de un anciano a punto de despedirse, sino son más que eso, son decretos proféticos sobre él y su familia que están íntimamente relacionados sobre Mashiach. Son decretos proféticos sobre Mashiach. Y hoy tocaremos, como ya es habitual, 3 puntos claves. Uno, porque dentro de las menciones de las bendiciones hay 2 hijos que destacan en las bendiciones. Y en uno de ellos, Yehudá, menciona la palabra Shiloh. ¿Qué es este Shiloh? ¿Qué significa? ¿Por qué ha generado tanta controversia en algunos casos, tanta duda, tanto secreto? El misterio de Shiloh, veremos cómo esto nos revela sobre el Mashiach y las caras o misiones que nos revela sobre Mashiach. Y al final cómo Dios, con una expresión de de José, hace una transformación completa, que yo le he llamado el algoritmo de la gracia, usando un lenguaje más actual, con las tecnologías y que las redes, es un tema que me agrada. Así que entremos al Drash, entremos al estudio y abramos capítulo 49 de Génesis, versículo 10. Dentro de las bendiciones que le da Jacob a sus hijos, destaca, como mencioné, dos hijos, en la cual la bendición es bastante extensa en comparación a los demás. Uno de ellos es Judá. En el capítulo 49, versículo 10, Jacob dice, Judá, cachorro de león, que está tranquilo, dormido. Y luego dice, no será quitado el cetro hasta que venga Shiloh. Y Shiloh ha habido muchas interpretaciones. Sobre todo, hoy entendemos que es Mashiach. Pero ¿por qué Mashiach, Israel? ¿Qué tiene que ver Shiloh con Mashiach? Incluso en el Talmud es uno de los nombres que tiene Mashiach. ¿Por qué llegamos a la conclusión de que esto habla de Mashiach y en nuestra fe de Yeshua, que es Meshiheinu, nuestro Mesías? En el hebreo antiguo dice no se le quitará el cetro, que es Shevet. Shevet no es solo un palo de oro, sino era un símbolo de autoridad, pero una autoridad suprema, una autoridad judicial, quien dictaba sentencia, quien impartía juicio, quien destinaba a quién vivía, quién no vivía, quién es inocente, quién es culpable. O sea, no solamente una autoridad de gobernante, sino también de juez supremo, autoridad judicial. Entonces la tradición judía cuenta que mientras Israel, como como pueblo, tuviera su propio sistema legal, su propia autoridad judicial, en este caso el Sanedrín,
Ellos están teniendo el cetro, están teniendo la autoridad. Mientras Israel tenga esta autoridad, Mashiach no estaba obligado a venir. ¿Por qué? Porque la brajá, la bendición que le da sobre Yehudá, dice que no se le quitará el cetro a Judá. Él tendrá la autoridad, él tendrá el reino, él tendrá el mando, la autoridad judicial de justicia suprema hasta que venga Shiloh. Eso es lo que dice en paráfrasis de la braja de Yehudá. El cachorro de león no se quitará el cetro hasta que venga Shiloh. Entonces, dentro de la idea hebrea judía, Israel tuvo su Sanedrín. Se creó el Sanedrín desde los ancianos en Moshe. Cuando decían necesito ayuda, y creo que es la parashá Yetro o Mishpatim, una de esas dos, si mal no la memoria no me falla, cuando saca a los ancianos, 70 de los ancianos, y saca a Dios del espíritu de Moshe y lo coloca sobre los ancianos para que le ayuden a gobernar sobre toda la nación. Ahí, dentro de la historia judía, nace el Sanedrín. Los ancianos, los 70 ancianos, que son encargados de impartir y enseñar justicia, pero impartir también la justicia. Entonces, ahí nace Sanedrín, ahí nace como que la autoridad del pueblo de Israel, y que iba a tener la autoridad del pueblo hasta que venga Shiloh. Shiloh es, entre algunas de las interpretaciones, una de las más aceptadas, significa al que le pertenece. Entonces, no vendrá, Judá tendrá el cetro, que es la autoridad, hasta que venga el que le pertenece el cetro, el que le pertenece la autoridad, el que le pertenece el impartir justicia, el que le pertenece decidir quién es inocente y culpable, quién vive y quién no. Ese es Shiloh. Por eso es que también le da uno de los menciones a Mashiach como Shiloh. Entonces, Israel tendría la autoridad hasta que venga el que le pertenece la verdadera autoridad. Es como que tengo la autoridad provisionalmente. Cuando venga Mashiach, le entregamos la autoridad porque Él es el que lo va a impartir. Esa es la idea hebrea. Entonces, Israel tendría la autoridad hasta que venga Shiloh. Pero algo curioso pasó en el siglo I, bajo la ocupación del Imperio Romano. A los judíos se le quitó la autoridad de aplicar la pena capital. El pueblo judío no tenía autoridad para dictar a alguien culpable y que la sentencia sea muerte. Que la Torá les habilitaba. Decían, el sacerdote o los ancianos iban a consultarlo, y si es que era declarado culpable lo apedrearán, porque diferentes casos. Según la sentencia o según el mal, la aplicación es: lo declararán inmundo, será puro, en el caso del Cohen Gadol. Lo apedrearán porque avergonzó a una virgen, o porque avergonzó a su padre, o porque blasfemó a Dios, o porque trajo inmoralidad o contaminó la tierra de Israel, que es sagrada. Diferentes males. Israel tenía la autoridad dada por Dios a través de su Torá para impartir pena capital. Pero cuando llega el Imperio Romano, les quitó esa capacidad, les quitó esa autoridad, mejor dicho. Entonces, y el Sanedrín perdió, por así decir, el cetro. Ese cetro que proféticamente tomaron o entendieron que se les entregaba en Brajá hacia Yehudá, en la bendición hacia Judá. El Sanedrín perdió ese cetro, y los rabinos de la época se rasgaron las vestiduras gritando: y el cetro se ha ido, nos quitaron el cetro y Mashiach no ha venido. Lo que no sabían estos rabinos es que
Muy cerca ahí, en una carpintería de Nazaret, el Shiloh, al que le pertenece esta autoridad, ya estaba entre ellos. Y el Ruach HaKodesh nos revela que Yeshua es el cumplimiento del tiempo exacto de esa braja, de esa bendición o de esa profecía. En Juan capítulo 18, versículo 31, los Sanedrín, los judíos, le dicen a Pilato que nosotros no tenemos autoridad para ejercer pena capital, para decir quién vive y quién no. Por eso que ellos instaban a Herodes, a Pilato, de que tú tienes que decidir esto, porque esto te va a beneficiar o hacerte ver mejor frente al pueblo, a este crucifícalo, a este libéralo. Al final la decisión, o sea, la sentencia la dictaba la autoridad de ese momento, porque los judíos ya no tenían autoridad para ejercer esas penas. Claro, le inclinaban a eso, movido también por parte de Dios, pero ellos se decían, no tenemos nosotros la capacidad. Los líderes estaban confesando que no tenían la autoridad legal para ejercer eso. Y la profecía de Jacob se estaba cumpliendo frente a sus ojos. Justo en ese tiempo que estaba bajo dominio romano, estaba Yeshua. Quiere decir que la profecía de Jacob decía que Judá tendría el cetro hasta que venga Shiloh. Llega Shiloh, frente a ellos, no lo reconocen, se les quitó el cetro, se estaba cumpliendo, pero ellos no lo estaban reconociendo. ¿Por qué? Porque decía, Judá es el cachorro de león. Apocalipsis 5:5 nos dice, Él es el león de Judá, la raíz de David que ha abierto los libros y ha vencido lo que cantamos normalmente en nuestra casa, el gloria al Cordero, gloria siempre al Cordero. Se está cumpliendo esa profecía ante sus ojos si no lo veían. Es como cuando una empresa cambia de dueño. Los departamentos, el personal, todos los empleados pueden seguir ahí. Pero el sello legal, la firma del dueño o del representante, ya le pertenece a una nueva persona. Aunque ni siquiera se haya sentado en la oficina principal, en la oficina directiva, ya hay un nuevo dueño. La gente puede seguir trabajando, pero la autoridad es otra. Yeshua es ese dueño de esa firma legal sobre toda la creación. Y eso me lleva a mí una aplicación, que si el cetro, si la autoridad de la historia ya está en manos de Yeshua, ¿por qué permitimos que el caos del mundo dicte mi vida, dicte mi pensamiento y dicte mi paz? Si Shiloh, al que le pertenece toda la autoridad, ya está en control. Así que eso como primer punto. Shiloh. ¿Quién era Shiloh? Y entendiendo quién es Shiloh, veo una autoridad, veo un poder, veo una soberanía. Pero hay algo muy curioso dentro de esta parashá Vayehi, porque dentro de esas bendiciones que da Jacob sobre sus hijos, mencioné al inicio, hay dos que destacan, porque son con más detalles, más extensos en comparación a los demás. Una es la de Judá, que ya hice mención, y la segunda es la de José. En José dice que es ramas que están frente a un arroyo y que sus vástagos trepan sobre una pared, algo así, y eso se infiere, perdón, se entiende de que va a tener, produce vida o ayuda a que la vida, el alimento, la sustancia básica pueda llegar, pero hay obstáculos, es la pared,
y que trepa es que a pesar de los obstáculos, los problemas o el sufrimiento que puede tener, va a poder atravesar esas adversidades. Esa es una de las interpretaciones principales que se le da dentro de esa profecía hacia José. Y entendiendo esto me llevó a ver, mucha gente se confunde, sobre todo el pueblo judío, porque dicen que si Yeshua es Mashiach, ¿por qué no trajo paz mundial de inmediato? Ese es uno de los principales argumentos en contra de la aceptación de Yeshua como el Mashiach para el pueblo judío. Él no es Mashiach porque el reino mesiánico no se ha establecido. No hay paz mundial. Y la respuesta a esa pregunta está en las bendiciones en esta parashá a los dos hermanos, a Yehuda, a Judá y a José. Y esto nos habla de aparentemente dos personas, dos Mashiach, dos misiones. Dentro del Talmud, los Targumim, Midrashim, interpretaciones rabínicas, nos hablan de dos Mashiach. Hablamos de Mashiach ben Yosef, el hijo de José, y Mashiach ben Judá, posteriormente llamado ben David, hijo de David. José, o el ben Yosef, representa ese patrón de José que hablamos del episodio pasado, ese José que no es aceptado en su primera venida, que tiene que sufrir, que es rechazado, que es vendido, que es pensado a mal, o sea que planificaron a mal en contra de él, que es lanzado a un pozo, pero que luego tiene un propósito superior para alimentación, para llevar vida, sustento y provisión a los suyos y a extraños. Ese es el patrón de no ser aceptado una primera vez, sino una segunda vez. Entonces, Mashiach ben Yosef, el hijo de José, representa ese sufrimiento que vivió José, pero también preservación de vida que representa José. El que fue rechazado por sus hermanos, el que fue vendido por plata, el que fue bajado a un pozo para luego posteriormente salvar al mundo del hambre. Ese es el hijo de José, el Mashiach ben Yosef. Pero también tenemos el otro, el hijo de Judá, que representa, según la Brajá también, el león, la autoridad, el reinado, la soberanía, el poder y la fuerza. El cetro, que tendría el cetro, lo mismo, la autoridad, que todos los pueblos se reunirían, se congregarían hacia él. Entonces, al que se le prometió el león, la fuerza, al que se le prometió la obediencia de los reinos, el Mashiach ben Judá o ben David representa ese reino, victoria, poder, soberanía. Y dentro del mundo judío está esas dos caras o dos Mashiach, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, porque es del linaje de Judá. Entonces, se habla de dos Mashiach. Y a nosotros, la Biblia, Dios a través de su palabra nos enseña que el Mesías, Mashiach, tiene dos misiones. No es dos Mashiach, sino es un Mashiach con dos misiones. El primero viene como Ben Yosef, el José, para salvarnos del hambre espiritual y el pecado con su sufrimiento. Y luego viene como Yehudá para establecer su reino, su autoridad, su soberanía y su gloria. Es como vi un ejemplo que leí hace un tiempo, en la cual había un presidente,
un hombre que había ganado las elecciones, pero que no era de carrera política, sino que era de carrera de profesión médico, un médico cirujano, muy, muy, muy preparado, muy especialista, muy requerido, y ejerciendo su rol como presidente. Luego hay un momento en el que tiene que emplear sus habilidades de su profesión, de médico, de cirujano, y él ya no lo ejercía mucho, y luego no había todavía mucha gente capacitada para esa área que él era especialista, así que él se quita toda su indumentaria, él se quita todo no su máscara, sino todo su atuendo como presidente. ¿Por qué? Porque hay una emergencia en el quirófano. Y luego de horas, de problemas y de asuntos que tiene que hacer, luego termina, está feliz porque volvió a hacer lo mismo y luego volvió a hacer lo mismo. La trama ya no era necesaria. Eso me trajo a relación. Es como este mismo médico que es presidente. Si tú estás en una emergencia o necesitas una emergencia en el quirófano, tú no quieres que esta persona entre con su banda presidencial. No quieres que entre con todo su séquito de seguridad y se ponga con el cetro a dar órdenes. ¿Quieres que se desinfecte? ¿Quieres que se ponga el uniforme de cirujano? ¿Quieres que se lave las manos? ¿Quieres que use su habilidad del bisturí, de herramientas o conocimiento médico para que aplique lo que sabe? Y eso que aplique muchas veces tiene que ser cortes, dolores, punciones, extracciones, sangre, dolor. Eso es lo que la Biblia nos revela acerca de Yeshua. Él vino como ese cirujano, ese Ben Yosef, para sanar la raíz del pecado en el sufrimiento máximo que fue la cruz. Pero pronto regresará con la banda de presidente, el Ben Judá o Ben David, para gobernar con justicia. El cirujano que tuvo que trabajar para que el rey pueda reinar y gobernar. Y eso me deja claro, es que unas verdades que a veces nos cuesta aceptar. Tú no puedes amar al león de Judá si primero no has sido sanado por las manos heridas del hijo de José. Esas son las dos caras, las dos misiones de Mashiach. Entendiendo quién es Shiloh de la autoridad y entendiendo quién es Ben Yosef, y vemos esas dos funciones o dos misiones, llegamos al final del libro de Bereshit. En el capítulo 50, versículo 20, justo antes de terminar, dice que los hermanos de José, después de la muerte de Jacob, su padre, tuvieron miedo de que ahora José sí se desquite. Ya no está papá, ahora sí se va a desquitar por todo el mal que hicimos. Y vinieron, dieron un mensaje a José y dice, papá encargó esto cuando no esté. Y José se puso a llorar. Y José mira a sus hermanos, que fueron quienes lo traicionaron, y les dice una frase reveladora. Me ayudó mucho también la semana pasada. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo transformó y lo encaminó hacia bien. Me llama mucho esto. A mí, por eso me gustó, me encanta llamarlo también como el algoritmo de la gracia. Para todos que a veces siempre mencionamos, ayúdame con el dale me gusta, el comentario, compártelo y todas esas cosas o pasos.
y eso el algoritmo va a ayudar. ¿Qué es un algoritmo? El algoritmo es una serie de instrucciones que toman un dato de entrada, un input, lo procesan mediante esas instrucciones y luego dan un output, dan un resultado. Según lo que le ingresas y una serie de instrucciones te dan el resultado. Eso básicamente es, a ciencia, en cortas palabras, lo que funciona un algoritmo. Por eso cuando tú a un contenido, un video, le das un comentario, le das el me gusta, le das un compartir, ese es el ingreso y ve, eso le agrada a la gente, lo voy a divulgar a otras personas. Esa es básicamente la lógica en la cual el contenido en estas plataformas ayuda. Pero, cerrando paréntesis, entendiendo que es un algoritmo, por eso lo llamé a este último punto el algoritmo de la gracia. Porque ese input, ese dato de ingreso, ese dato de entrada que los hermanos de José le dieron a Dios, fue odio, fue rechazo, fue envidia, fue venta de esclavos, fue pensar mal contra él. Ese fue el ingreso que dieron. Y Dios usó eso, procesó, y el algoritmo de Dios agarró toda esa basura y el resultado final, el output, fue salvación para el mundo. Todo ese mal, todo ese desprecio, todo ese rechazo, todo ese alejamiento que hicieron para José, Dios lo cambió, Dios lo transformó y lo que fue es soberanía, fue reinado, fue autoridad, pero por encima de eso fue hacerle sobrevivir a su pueblo, dar supervivencia, dar provisión, dar refugio, dar seguridad. Por eso le dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios, no ustedes, lo cambió hacia bien. Ojo, Dios no es el dueño o Dios no es el autor del mal que le hicieron a José. Esos fueron sus hermanos. Ellos son responsables por eso. Dios no dijo, bueno, yo voy a hacer que a este le pase cosas malas porque le estoy ensañando. No, 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 no. Dios no es el autor del mal que le hicieron a José. Es el autor de las cosas buenas que le pasó a José, sí. Es el autor de esa gran transformación. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios no es el autor del mal que te hicieron a ti, del mal que me hicieron a mí. Pero su soberanía es tan grande que Él puede hackear el sistema. Él puede hackear la intención del enemigo y usarla para elevarte, para promocionarte a ti. El mayor, por así decir, algoritmo, usando la misma analogía, el mayor algoritmo de la historia ocurrió en el Gólgota. El input, el enemigo introdujo muerte, rechazo en el sistema. Pero Dios lo procesó y a través de Yeshua el resultado fue vida eterna. Por eso que en Romanos 8:28 es el algoritmo por excelencia. Dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que a los que aman a Dios todo les vaya a salir bien, sino que a pesar de las cosas que puedan pasar, muchas de ellas nada buenas, nada agradables, al final Dios los usará para su propósito. Y ese propósito es bien para nosotros. Por eso a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No importa lo que tú le ingreses, pero a los que aman a Dios, Dios lo transforma y lo que vote el resultado es algo para bien. Ese es el código del algoritmo que está funcionando para nosotros hoy. Es como un sistema de reciclaje de
alta tecnología. Tú le entregas un plástico sucio, restos de basura, le entregas tus fracasos, le entregas tus traiciones, le entregas tus errores, y este sistema lo funde, lo limpia, crea algo nuevo, crea algo valioso, porque Dios no desperdicia nada de todo tu dolor que puedas estar pasando. Todo ese sufrimiento, toda esa aflicción, toda esa angustia que puedes estar pasando, Dios lo va a usar. Todo Dios lo va a usar para bien. Repito, no es que Dios sea el autor de lo malo que te esté pasando, pero sí es el autor de esa transformación, que a los que le aman lo usará para su propósito. Familia, el libro de Bereshit termina en el capítulo 26, versículo 26, perdón, capítulo 50, versículo 26, termina con José siendo puesto en una tumba, embalsamado, una tumba en Egipto. Pero antes dice, ¿saben qué? Ciertamente Dios los va a visitar. Cuando llegue ese día, llévenme. Inclusive si es con solamente mis huesos. Incluso si es mis huesos. Hoy cerramos Bereshit, hoy terminamos Génesis, pero no terminamos nuestra esperanza. Porque hemos aprendido que la autoridad, el cetro, no se ha movido. Yeshua sigue estando al mando. Yeshua sigue siendo la autoridad, sigue siendo el rey. Aprendimos que si estamos pasando por un tiempo de sufrimiento, un tiempo Ben Yosef, sufriente, es porque el Ben Judá o el Ben David, porque el victorioso, porque la victoria, porque el soberano está muy cerca, está a la vuelta de la esquina. Y finalmente que Dios es el más grande transformador, que todo lo malo Él lo puede usar para bien. Como si estuviésemos en un algoritmo de la gracia de Dios. Y que ese algoritmo está trabajando a favor tuyo ahora mismo. Por eso, esta semana, cuando te sientas en un pozo, cuando te sientas en lo más bajo, como lo estuvo José, no te quejes con el carcelero, no te quejes con el compañero de prisión, sino mira al cielo y dile, Padre, confío en tu poder transformador, confío en tu capacidad, en tu algoritmo. Sé que esto que me duele, sé que esto que me lastima, lo estás procesando para bien. Perdona a quienes te pensaron mal, porque sin saberlo, solo te están ayudando a que cumplas tu propósito. Familia, que el Dios de Jacob los guarde, que el león de Judá los defienda y que la provisión de José nunca le falte en sus casas. Vayejí significa y vivió, así que vivamos plenamente en Mashiach. Que tengan todos Shabbat Shalom, espero que haya sido de bendición y si el Señor lo permite, nos encontramos hasta un próximo episodio. Que el Señor los continúe bendiciendo. Que tengan todos Shabbat Shalom.